¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Damos comienzo a este segmento horario aquí en Canal E con la noticia económica excluyente de la jornada, la presentación ayer por la noche del presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei. Más allá del contenido, que por supuesto vamos a estar analizando a lo largo de la mañana, hubo desde luego un mensaje claramente mucho más político que económico. Así lo entendió Milei desde el día 1, en el cual tomó él mismo la tarea de presentar el presupuesto ante el Congreso, algo que suele estar reservado como mínimo al ministro de Economía o tal vez a funcionarios del equipo económico, pero fue él personalmente quien decidió armar este acto político con contenido y estética muy similar a aquellas manifestaciones en el Congreso en la época del kirchnerismo, ¿no? Hubo cadena nacional, hubo un mensaje cargado de menciones políticas con interrupción de aplausos por parte de los seguidores del presidente. Hubo también cruces con legisladores opositores, intercambio de algunas chicanas, tal como ocurría siempre con Cristina, pero sobre todo en cuanto a la estética, ¿no? También, por ejemplo, enfocar durante la transmisión oficial aquellos funcionarios que el presidente iba nombrando o aquellas áreas sobre las cuales el presidente se iba refiriendo, como enfocar a Patricia Bullrich mientras se hablaba de seguridad y cosas por el estilo. En cuanto a la estética, en cuanto al formato, muy similar a lo que se utilizaba en aquellos mensajes, sobre todo en el caso de la apertura de sesiones, allá en los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo cierto es que más allá de este contenido político, de esta estética, de esta señal que dio el presidente al tomar él mismo la decisión de mostrar su presupuesto, es claro que hay un mensaje central: déficit cero. El gobierno invierte en cierto modo las prioridades y dice: no voy a decir cuánto gasto y después ver cómo lo financio, sino que va a ser al revés. En base al dinero que tengo voy a gastar. Como la mayoría de los gastos ya están indexados, no importa cuál sea la inflación. Por eso dice el gobierno que está blindado el presupuesto estatal, porque no importa cuál sea el nivel de la inflación, sino que más allá de eso siempre se va a ajustar el gasto a lo que ya haya ingresado. Ese es el plan que tiene el gobierno por delante. Y lo que no dijo, por supuesto, el presidente Milei, pero sí está en el proyecto enviado, son las pautas. Vamos a ver una placa con las principales pautas para este presupuesto 2025. El presupuesto habla de una inflación del 18,3%. Esto es una inflación cercana al 1,5 mensual en promedio para todo el año 2025 de punta a punta, es decir, la inflación interanual de diciembre de 2025 va a ser 18,3, lo cual desde luego está atado a que funcione el resto del plan, sobre todo en materia de ajuste, algo de lo que vamos a estar hablando en unos minutos. Prevé un rebote económico muy fuerte del 5% del PBI. Prevé también que el dólar alcance 1.207 pesos a diciembre de 2025, es decir, continúa la tablita, como llaman algunos, el famoso crawling peg del 2% mensual para el dólar oficial, hasta llegar a ese nivel a fin del año que viene. Y por supuesto va a haber superávit primario, va a haber ingresos que superen a los gastos. ¿En qué nivel? Bueno, en el 1,3% del PBI. Después a ese número central habrá que añadirle qué es lo que pasa con la deuda, ¿no? Por supuesto, cómo ese superávit primario se transforma también en superávit financiero. Esto es lo que envió ayer el presidente Milei al Congreso y desde luego hubo palabras también muy duras. La principal, que creo que resume sobre cuál es su intención, es cuando el presidente Milei dijo: queremos ponerle un cepo al Estado. Algunos le ponían cepo a los ahorros, cepo a los movimientos. Bueno, ahora lo que queremos es ponerle un cepo al Estado.
para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia. Bueno, allí estaban bien claras las prioridades del presidente. El ajuste fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas trae todo lo demás y no al revés. Por lo tanto, poco hay que esperar en materia de incentivo a alguna suerte de actividad económica. En otro fragmento también Milei repitió una frase que suelen repetir muchos de sus funcionarios. No creemos en la intervención del Estado ni en el incentivo que ponga el Estado para hacer despegar a la economía. Es decir, lo único que va a poner el Estado es el orden fiscal y en base a eso se entiende que crecerá la inversión, crecerá la confianza, bajará el riesgo país, todo lo que acaba de mencionar el presidente. Ahora bien, también, como decíamos al principio, nos faltaron algunas chicanas, ¿no? Porque el presidente, teniendo un recinto semivacío, porque recordemos que hay muchísimos legisladores que decidieron no presentarse, otros se habían presentado casi con condiciones, por ejemplo, el bloque Encuentro Federal, el que conduce Miguel Ángel Pichetto, habían dicho vamos a estar en el recinto. Ahora, si recibimos algún insulto nos vamos. Bueno, no pasó nada de eso, sí hubo gritos, sí hubo algunas chicanas, la más escuchada, la del presidente hacia el titular del bloque kirchnerista, Germán Martínez, pero digo, más allá de eso, está claro que hubo un mensaje que el presidente no dejó pasar en cuanto a la estabilidad fiscal y al rol que tuvieron los opositores cuando fueron gobierno. Quiero citar nuevamente a Marco Tulio Cicerón, el gran legislador romano, que decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años, y ustedes de eso no aprendieron nada. Bueno, chicanas con aplausos, el combo clásico de los mensajes en el Congreso allá por la época del kirchnerismo. En este caso se vuelve a repetir. Ya había por ahí en algunos diarios algunos expertos en historia diciendo que Tulio Cicerón jamás dijo eso, jamás se refirió al presupuesto de esa manera. Pero bueno, más allá de eso, está claro que hubo también intenciones del gobierno en cuanto a fijar una postura frente a la oposición, a marcar diferencias muy fuertes en materia presupuestaria y en materia del control del gasto. Y allí es donde viene la parte central, en el control del gasto y sobre todo en la oposición. ¿Por qué? Porque se sabe que el gobierno no tiene un solo gobernador ni un solo intendente en todo el país que le responda, y los gobernadores e intendentes van a ser o debieran ser los protagonistas cruciales de este ajuste. El gobierno estima que necesita que entre provincias y municipios se recorten 60.000 millones de dólares. Eso es algo así
como casi 10 puntos del producto. Es decir, con el ajuste del gobierno nacional no alcanza para llegar a esa meta del 25% del PBI como gasto estatal total. Eso es lo que figura en el Pacto de Mayo, es decir, que todo el Estado gaste solamente ese 25%. Hoy por lo menos son 10 puntos más, con lo cual allí el gobierno tiene por delante un cruce muy fuerte con gobernadores e intendentes que, insistimos, no le responden políticamente en ningún caso. Y allí también metió la cuchara el presidente muy fuerte, porque en esas cuentas es donde él tiene algo para responder. Él puede decir, bueno, yo ya hice mi parte, yo ya recorté para poder hacer más factible la deuda, para que baje el riesgo país y baje la inflación. Bueno, ahora vamos a ver qué parte hacen ustedes. Hay un ejemplo muy interesante que venimos contando aquí en Canal E, que tal vez el gobierno no hizo expandir del todo en términos informativos, que es el fin de las retenciones de IVA y ganancias, de las retenciones a cuenta. Al mismo tiempo que hizo eso, que es una medida muy favorable para comerciantes y para pymes, el gobierno le exigió a las provincias que hagan lo mismo con ingresos brutos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de las provincias? Bueno, subir ingresos brutos en muchos casos. Hay muchas provincias y muchos municipios inventando alícuotas todo el tiempo. Hay un caso muy grave, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, donde el impuesto a la actividad financiera, es decir, el impuesto provincial que pagan los bancos, se duplicó y pasó de una alícuota del 7% al 15%. Bueno, hay bancos diciendo, si vamos a trabajar así, tengo que evaluar si me conviene seguir teniendo sucursales bancarias en la provincia de La Pampa. Entre ellas, por supuesto, el Banco Nación. Pero también en el mismo sentido se expresaron los bancos extranjeros, porque está claro que allí la provincia tuvo que elegir entre hacer un ajuste o crear un impuesto y definitivamente eligió lo segundo. Esto es lo que decía el presidente Javier Milei acerca de las gobernaciones y de la necesidad que también recorten sus gastos. Por eso a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Pero déjenme decir que hay algo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir, y es que cuando el Estado Nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos. No va a caminar. Bueno, esto que Milei decía, esto no va a pasar, los argentinos no lo van a aceptar. Bueno, esto ya pasó. ¿Por qué? Porque, como dábamos recién el ejemplo de la provincia de La Pampa, tanto provincias como municipios están empezando a amoldarse a la nueva situación presupuestaria creando impuestos. Sobran ejemplos en ese sentido. Quien esté cargando nafta en cualquier lugar del conurbano, en la mayoría de los distritos, sabe que cada vez que llena el tanque paga un 2 o un 3% más por una tasa vial. ¿Qué es la tasa vial? Bueno, la nada misma, no tiene ninguna contraprestación. Es un impuesto que cada municipio le pone a cada persona que carga nafta, cobrada a través de la red de estaciones de servicios. Pero digo, esto que Milei lo presentó como una advertencia, bueno, es la pelea del momento, porque ya está ocurriendo. La gran pelea está allí, en cómo van a ser gobernadores y municipios para ajustarse a esta nueva realidad y qué grado de acuerdo van a tener con esta política que plantea el presidente Javier Milei. Por supuesto, en este sentido, se espera en breve alguna posición por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof, para manifestarse acerca de qué piensan hacer en este sentido. ¿Hay alguna suerte de plan de ajuste por parte del presupuesto bonaerense? Y sobre todo,
por parte de ese conjunto de mini provincias que hay en el conurbano, es decir, hablamos de distritos municipales con presupuestos altísimos porque viven allí millones de personas. Bueno, ¿va a haber algo de ajuste en ese plano? Esa es la gran pregunta por estas horas, porque en base a lo que hagan los intendentes y gobernadores en ese sentido, es allí en donde se va a jugar la suerte de este presupuesto. Más que ambicioso, con una meta para la inflación muy ambiciosa del 18% para todo el año que viene. Eso implicaría que la inflación que por estas horas decimos que está instalada o consolidada en un piso cercano al 4% mensual, baje a menos de la mitad de eso, es decir, que baje a cerca del 1.4, 1.5 por mes en promedio a lo largo de todo 2025. Si Javier Milei lograse eso, desde luego sería un triunfo político. Al mismo tiempo, habrá que ver en año electoral qué pasa con la actividad económica. Digamos, al mismo tiempo que consigue ese triunfo, si la recesión no empieza a levantar, no empieza a modificarse, también pagará un costo político por ello. Por otra parte, también hay que decir otro punto clave en esta presentación del presupuesto que se conoció anoche por parte del presidente Javier Milei, que es que rompe una tradición muy acendrada ya en la política argentina, que tenía que ver con los famosos años impares. ¿Qué son los años impares? Bueno, son los años electorales. Y allí, en ese caso, siempre cualquier macroeconomista que haya visto los números fiscales de la Argentina de las últimas 2 décadas, sabe que en los años fiscales se gasta más. ¿Por qué? Bueno, porque es el modo en que los gobiernos suelen tener aceitados, digamos, a los gobernadores y a los intendentes para que les respondan políticamente en los años electorales. Así suele pasar siempre. Bueno, Milei va tan en contra de eso que en este año impar, 2025, no solo no va a aceitar a los gobernadores con un presupuesto mayor para que distribuyan a través de obras públicas, subsidios o lo que fuese, sino que también en ese mismo año electoral les va a pedir más ajuste. Así de novedoso y de ambicioso es lo que aspira Javier Milei. Bueno, habrá que ver, por supuesto, si consigue lograrlo. Vamos a estar analizando esto a lo largo de la mañana. Quédese en Canal E, que hay mucha más información.